Ha llegado el momento de presentar nuestro invitado de este día. Él es el doctor Orlando Arias, es médico, comunicador y abogado. Además, también es subsecretario de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo a tratar un tema sumamente importante, sobre todo la muerte de 72 niños en los primeros 3 meses de este año. Bienvenido. Gracias, buen día. Muy conforme con ustedes por esa invitación que nos llena de placer cada vez que nos indican que vamos a venir a este canal, porque gracias. En ocasiones anteriores el trato que me dieron fue muy especial. Ay, gracias. De manera que me siento complacido. No, está a su casa. Sí, gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Doctor, con usted se puede hablar demasiado cosas que tienen que ver con el país, porque médico, abogado, comunicador, político, entonces el panorama del país es abarcante, ¿no? Todas sus carreras están en sintonía con lo que es la cotidianidad del pueblo dominicano y del país. Doctor, ¿cuál es su parecer así a grosso modo de la realidad actual del país en esos temas en los cuales usted, como un gran observador y que está sintiendo también las necesidades del país? ¿Cómo ve usted el panorama, doctor? Bueno, el panorama yo lo veo sombrío. El país no va por buen camino. En términos general, las condiciones de vida del dominicano se ha empobrecido, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra. Los servicios de educación pública, ya tenemos conocimiento que los niveles de formación de nuestros jóvenes son muy bajos. En materia de salud es un desastre. En el aspecto medioambiental, ya las voces que a diario se escuchan clamando para que el gobierno pues le preste atención a la depredación de los ríos, de nuestros bosques, la delincuencia por otro lado azotando, los altos precios de los artículos de consumo diario, el alto precio de la tarifa eléctrica. En términos generales, el país no va por buen camino. No. Así es. Bueno. Doctor, por otra parte, también me gustaría tratar con relación a la tragedia, porque es una tragedia para el país, las 72 muertes, ¿verdad?, de estos niños en el hospital materno infantil que está aquí en Los Minas. Materno infantil no, el que está en Los Minas. Sí, materno San Lorenzo de Los Minas, sí. Gracias por recordarme, Marino. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto, o sea, la reacción que ha tenido el gobierno, sobre todo también veo a un director del Servicio Nacional de la Salud limpiándose las manos, como siempre los de abajo tienen que pagar las consecuencias, pero esto va un poquito más allá, sobre también las políticas que tenemos, el tratamiento que se le da, pero sobre todo, o sea, ¿qué está pasando en el sistema de salud dominicano? Fíjate, yo voy a hablar en base a mi experiencia, porque yo he sido director de hospitales, he dirigido hospitales. Y un gerente, en el sentido más amplio de la palabra, debe estar pendiente de todo lo que acontezca en la institución donde trabaja. Por ejemplo, ustedes trabajan aquí, no sé si alguno de ustedes tiene una función de dirección aquí. Lo primero, por ejemplo, cuando yo dirigí hospitales, era que veía cómo estaba el parqueo cuando llegaba al hospital. Si el parqueo estaba sucio, llamaba inmediatamente al encargado de conserjería que por qué estaba sucio y que él era responsable de los empleados que tenían que ver con eso. Por ahí empieza la buena gerencia. Entonces, más que un descuido, fue una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad no de los que limpian, ¿no? Empezando desde la más alta instancia hasta llegar al más bajo.
¿Usted cree que ese fue el primer caso que sucedió? No, ese fue el que se dio a conocer. Eso venía aconteciendo desde hace mucho. El problema en los hospitales públicos es, primero, que no se le destinan los fondos necesarios. Esa es una. Otra, que en el Ministerio de Salud y en el Servicio Nacional de Salud existe una descentralización, pero no una desconcentración, que son dos términos totalmente diferentes. Cuando digo que no hay desconcentración, lo que quiero señalar es que los directores y administradores de los hospitales no tienen facultades para tomar decisiones en torno a una situación que se esté dando, porque todo tienen que consultarlo con las altas instancias. Es más, un director de un hospital no tiene la capacidad para cancelar o para reponer, y ni siquiera para nombrar un conserje. Sí, es así. Pero entonces la soga está rompiendo por lo más chiquito, entonces. Claro. Pero no, exacto. No, es que la soga siempre rompe por lo más pequeño. Usted no ve que cancelaron el director del hospital. Sí. No, a quien había que cancelar era al director del Servicio Nacional de Salud. A Mario Lama. A Mario Lama. Sí. ¿Usted cree que él no conoce la situación? Claro que él sabe lo que está pasando, lo que sucede. Está protegido. Está protegido y no se hacen las inversiones que hay que hacer. ¿Cómo ha sido el manejo de Mario Lama como director del Servicio Nacional de Salud, a su parecer? ¿Ha sido bien, correcto? ¿Ha solucionado el problema de los hospitales, de los pacientes cuando van y buscan el servicio? O sea, ¿cómo usted ha visto el manejo de él? Para mí ha sido una decepción. No hay otro término que pueda aplicar ahí mejor que ese. ¿Por qué lo digo? Porque yo llegué a escucharle en varias ocasiones en un espacio que él participaba a diario. Y las plumas de burro que hablaba ese señor, excúsenme la expresión, pero es una expresión muy propia de mi padre. Es decir, que cuando usted dice y requete dice una cosa, y en la práctica es todo lo contrario, eso causa decepción. Claro. Es lo mismo que cuando usted le ofrece a alguien algo y se queda en el ofrecimiento y no le cumple. Entonces, en usted se crea un fenómeno de incredibilidad. Se pierde la credibilidad de esa persona y por ende se decepciona. Eso ha sucedido con ese señor. Él no ha manejado bien. Mire, el hospital, por ejemplo, que fue por muchos años un hospital ícono en la capital dominicana, el Salvador B. Gautier, se produjo la renuncia cuasi continua de dos directores. Es decir, renunció uno hoy, designaron otro y como a las 5 o 6 semanas se fue también. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando a él lo designaron ahí, él solicitó para mejorar las condiciones, que se cumplieran ciertas cosas, que le dieran lo que necesitaba. Pero no sucedió así y se fue. Claro. Ese hospital es un desastre y yo lo conozco muy bien. Y así está sucediendo en todo el territorio nacional. Yo soy el coordinador nacional del sector salud con Dionel, una estructura sectorial de salud que tiene 12 años de fundada. Y yo camino el país entero. Toda la semana yo estoy yendo a los pueblos y recibo las informaciones porque estoy en contacto con los médicos que trabajan en esos hospitales. Por ejemplo, hay hospitales donde el equipo de rayo X se dañó y hace 10 meses y un año que está dañado. Y mandan una comunicación hoy pidiendo que se lo arreglen. Dentro de 4 o 5 semanas mandan la otra y mandan la otra. Y no les resuelven el caso. Un simple aparato de rayos X, que hoy hay móviles a precios bajos, pero no le hacen caso.
¿Por qué no le hacen caso? Porque ellos están allá, están encumbrados en su dirección. Entonces, así no se puede. Así no se puede. Con la designación de ese nuevo director no se va a solucionar el problema, porque es un problema sistémico. Doctor, precisamente en ese punto, usted que es médico y ha sido director de hospitales, ¿qué habrá pasado ahí con la muerte de esos niños? ¿Qué pudo haberla causado? Negligencia. Negligencia e imprudencia. Dos elementos constitutivos de la mala práctica médica. ¿No pudo hacer una bacteria o algo? Ellos dicen que había bacterias. Sí. Y Bueno, la condición también en cómo llegó la madre. Bueno, pero naturalmente que una bacteria tenía que ser. Eso me da risa a mí cuando yo escucho que dicen una bacteria. Bueno, las infecciones se pueden ser producidas por bacterias, por hongos, por virus y por parásitos. ¿No desinfectan eso ahí? Y por parásitos. Por esos 4 microorganismos se puede producir una infección. Cuando dicen fue una infección, pero claro que fue una infección. Pero con eso usted no le da una explicación al pueblo, ni una satisfacción. Lo que hay que buscar es, lo que usted dice, ¿qué lo provocó? Claro. Lo provocó la negligencia, la imprudencia, la falta de supervisión y la toma de decisión a tiempo, que son elementos esenciales en la gerencia de un centro de salud. Si usted en una sala de ingresos, de internamiento, antes de ingresar a una persona, no se cerciora de que exista la antisepsia, que se haya purificado el ambiente, que no hayan bacterias ahí, esa persona que usted metió ahí, que la encamó, tiene una alta probabilidad no de sanarse, sino de salir de ahí. Peor que como entró. O muerto. Súper peor, muerto. Las enfermedades nosocomiales. Esas son las causas principales por las que mueren los pacientes en los hospitales. Enfermedades infecciosas nosocomiales, es decir, producidas dentro del hospital, precisamente por bacterias, por hongos, por virus y en menor grado por parásitos. Es muy difícil que en un adulto una persona muera por parasitosis, en un niño sí. Pero ahí eso fue lo que hubo. Y reitero, aunque es una especulación de mi parte, pero es muy posible que ese fenómeno se haya estado dando, pero ahora fue que explotó. Entonces, doctor, se está hablando de que se están maquillando las cifras de información para tapar un poco la magnitud del problema en ese colapso del sistema de salud dominicano. Yo personalmente visité el Gutiérrez hace unos meses a visitar a un amigo y yo tenía terror. Yo andaba así con miedo de no tocar nada en el lugar porque el hedor que había ahí y las condiciones de no inocuidad del ambiente, yo estaba nervioso, le digo, y cuando llegué saludé al amigo medio de lejos porque allí se percibía un ambiente que no era de hospital. Yo que estoy acostumbrado a ir a hospitales en Estados Unidos y uno pasearse como si uno estuviera, hasta usted saca fotos de los muros de aquel ambiente tan hermoso y esa limpieza, y usted ir a un hospital, aquí usted se está arriesgando. Bueno, es penoso. La salud pública en República Dominicana está colapsada. Eso que usted acaba de señalar, yo lo viví en la ocasión que una hermana mía se le hizo una cesárea en un hospital. Yo nunca había visitado un hospital de Estados Unidos. Y cuando yo entré ahí, yo creí que estaba en un hotel. Así es. Óigame, en un momento dado me solicitó la enfermera que saliera de la sala hasta que ella la curara y esa cosa, y que podía ir a sentarme allí, me señaló. Cuando yo salgo, miro, era un parque dentro del hospital. Sí, sí, sí. Ahí en ese hospital hay tiendas para comprar ropa para los niños.
ahí hay cafetería, ahí hay de todo. Restaurantes, todo. Y esa higiene que los pisos brillan. Así pues, es. entonces, y el orden que hay establecido. Sí, sí, sí. Entonces, la salud en la República Dominicana es responsabilidad por un asunto constitucional del presidente de la República. Es ahí donde empieza la responsabilidad, porque los presidentes están informados de todo lo que acontece en República Dominicana. Y me parece que la salud no es la excepción. ¿Y cómo es posible que si se invierte tanto dinero en publicidad y en otras cosas, en decir que hicimos esto, que hicimos aquello, que dentro de 6 meses vamos a hacer esto, y esa cantaleta de tililá, tililá, tililá? La niña, la hija de un amigo ingeniero, tiene 6 años de nacida esa niña. Y yo me quedé sorprendido que la visité un día de esto. Y salió ese anuncio, que es bueno que haya anuncios, porque los medios de comunicación se nutren de los anuncios. Yo no me opongo a eso, es bueno. Pero estando yo en la casa de él, salió ese anuncio y la niña iba diciendo palabra por palabra, se lo sabe ya el anuncio. No, hicimos tal cosa y en el primer semestre vamos a hacer esto, y ella lo iba diciendo, se lo sabe de memoria. Sí, hay una repetición constante. Entonces, el país no está bien. Oiga, yo voy a llegar un poquito más lejos y me voy a atrever a decir lo siguiente. Yo he percibido en esos recorridos que hago toda la semana, estoy saliendo al interior del país, que la población dominicana está tan desesperada como hacía mucho tiempo que no lo estaba. Y que si el pueblo se ha mantenido pacífico y no se ha lanzado a las calles, ¿usted sabe por qué es? Porque sabe que para las elecciones apenas falta un año y un mes. Y las posibilidades de un verdadero cambio, si es que cabe señalar esa palabra, ese cambio se va a producir. De lo contrario, estuviéramos viendo en las calles de República Dominicana manifestaciones de protestas que fuese muy difícil para las autoridades encargadas de poner el orden público corregir eso. Doctor, usted trató un punto y me llamó mucho la atención. Por ejemplo, el tema salud es constitucional y es responsabilidad del presidente de la República. También ha enfatizado de que el sistema de salud ha colapsado en República Dominicana, pero sin embargo, esto no es un tema tan solo de este gobierno. Es un tema del gobierno de Hipólito, Leonel Fernández, el tema de Danilo Medina y ahora, ¿verdad?, que ha salpicado a este gobierno. ¿Qué ha pasado entonces con los presidentes de la República, con los diversos representantes de que no han dado pie con bola con el tema de salud en República Dominicana? Bueno, si hacemos alusiones a los gobernantes pasados, tendríamos que irnos entonces a Nicolás de Obando. Pero el que está gobernando es este. Sí, pero yo le hablo desde cuando yo estoy nacida y de que yo tengo, ¿verdad?, uso de razón, de lo que yo he visto. Bueno, si abrimos un cuadro de variables e indicadores, la variable de salud es cierto, así como la educación y otros servicios que debe brindar el Estado, no han sido las mejores atendidas, la educación y la salud, por mencionar esas dos. Pero en otros gobiernos los indicadores han sido mejores. Por ejemplo, la mortalidad materna e infantil, que son dos de los indicadores que señalan el camino por donde va un país. Las condiciones de salud y de educación de un pueblo son indicadores de cómo está el país. Decía el profesor Juan Bosch que según iba la economía de un país, así mismo iba el gobierno. Y yo le agrego que según va la salud y la educación, así va. Entonces, por ejemplo, los gobiernos del doctor Leonel Fernández, la mortalidad infantil que se mide en función de cada 1000 nacidos vivos,
llegó a sus niveles más bajos. Pero eran otros tiempos, doctor. No podemos comparar estos tiempos con el tiempo del doctor Leonel Fernández con los de ahora. Bueno, porque pero hay otro tipo de demanda. No, que para la salud no pueden haber ingredientes, elementos que puedan ser perturbadores, se tomen en consideración para justificar que ahora tiene que estar peor que antes. No, o sea, yo no estoy justificando, lo que pasa es que, o sea, el comparar, y discúlpeme, por ejemplo, el gobierno de Leonel, que con el tema de salud, ok, que tal vez hizo su trabajo o había menos muerte, pero eran otros tiempos. Y entiendo también que si él dejó un proyecto, un plan, era deber de Danilo Medina y de este gobierno continuarlo, porque eso también es lo que pasa, que no hay una continuidad de las cosas, por ejemplo, que están bien hechas, entre comillas. Entonces, el comparar aquel entonces con este entonces, para mí, es como un poquito, o sea, cuesta arriba por lo que hemos visto, porque incluso hay que ver si esos nacidos son nacionales haitianos. Y también hemos visto el incremento de haitianos que ha habido aquí en el país, sobre todo en esas maternidades. Pero precisamente, usted lo acaba de señalar, la presencia de nacionales haitianos, principalmente en el caso que nos ocupa de los hospitales, es una responsabilidad del gobierno. Claro que sí. Si hay un incremento en la presencia de mujeres pariendo en los hospitales, esa es responsabilidad del Estado, que claro no que se sí. le ha puesto un freno a esa situación. Pero desde la pasada gestión no se le ha puesto Pero freno. que se ha incrementado doctor, ahora. Desde las pasadas gestiones no se le ha puesto freno. Pero que se ha incrementado. Si hay una responsabilidad compartida entre los gobiernos, Claro, si eso es cierto, no menos cierto es que ahora se ha desbordado. claro. Y si eso se deje así, va a llegar un momento, óigame, que la población dominicana que asiste a los centros asistenciales públicos del Estado va a ser sustituida por los haitianos. Usted va en este momento a la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia y por cada 10 mujeres que hayan allí esperando consulta, muy posiblemente 6 o 7 son haitianas. 8, doctor, póngale. Sí. Entonces, es un problema, te reitero, es que las políticas públicas las trazan el Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, las atenciones de salud, señores, la salud va en consonancia con la vida. Se define la salud como el completo estado de bienestar biopsicosocial, es decir, en lo biológico. ¿En lo biológico cómo? Bueno, que usted debe tener una alimentación adecuada para no enfermarse, para ingresar los nutrientes necesarios a su organismo para que los tejidos que conforman los órganos de su cuerpo estén lo debidamente alimentados, estén funcionando en condiciones normales. En la parte psicológica, usted no puede vivir en un estado de ansiedad continua, generalizado, ya sea porque no tiene empleo, porque no tiene con qué pagar la tarifa eléctrica, porque el colegio es impagable, porque no se le pone control al precio que cobran los colegios. Hoy le cobran una cuota y ya el año que viene se le incrementa el precio de los libros. Esas son políticas Que la del merienda. Estado. La merienda son políticas del Estado. Óigame, es que aquí necesariamente el que dirija este país, que por ahí se dice que este es un país muy complejo de administrar, pero que se necesita gente con experiencia y gente que sean políticas. Las políticas, los políticos son quienes dirigen los países. Ahora, búsquese un país del mundo donde no sea dirigido por políticos. El único estado que no es dirigido por un político emplea políticas. ¿Cuál es ese estado? El Vaticano. ¿Y acaso el Vaticano no es dirigido por políticas específicas para que siga funcionando como ha venido funcionando por décadas, décadas y décadas? Miles de años. Siglos y siglos. Siglos. Entonces, lo que le quiero señalar es que, retomando la conversación inicial del caso de la muerte lamentable de esos
34 niños en un mes. Eso, óigame, en un país mínimamente civilizado, se hubiese producido un escándalo, mire, que hubiera renunciado hasta lo que no han Ay, nacido no diga todavía. lo que usted está pensando. No lo voy a decir. No lo diga, Sí, no lo no diga. lo voy a decir. Doctor, Se le vio. se le vio. Iba a decir, sí. No lo diga. Doctor, hablando de colapso, ¿usted piensa que quieren privatizar el servicio de salud? Aquí van a privatizar todo. Ay, si nosotros doctor, nos no quedamos diga de brazos eso. cruzados. El aire que nosotros estamos respirando, le van a poner precio. Aquí va a llegar un momento que nos van a contaminar el aire para que tengamos que comprar ventiladores artificiales para vendérnoslos. Así es que estamos. Bueno, Eso es lo que las playas y los ríos no son patrimonio público. ¿Verdad que sí? Eso es lo que yo conozco. En derecho yo aprendí eso. Que los ríos, los parques, las montañas son patrimonio público y aquí hay lugares donde usted no puede penetrar a una playa. No, así es. Porque el sector privado lo tiene, lo ha privatizado. Y ahora se han inventado una bendita alianza público-privada. Fideicomiso. El fideicomiso. Óyeme, que eso da pena. Lo que están haciendo en Pedernales, cuando esta gente salga del poder, va a suceder algo peor que lo que sucedió con todas esas operaciones que no son quirúrgicas. Operación Pulpo. La fauna marina. La fauna completa. marina completa. Ahora van a buscar un zoológico Claro. y van a buscar fieras. Ahí van a estar la pantera, el La tigre, hiena. el león. O Cuando temas este relacionados gobierno al salga. Sí. turismo. Óyeme. Doctor, por eso son buenas inversiones, doctor. Ajá. Sí, porque el Estado lo invierte, entonces luego el sector privado lo administra. Y se queda con ellos. Muy buena inversión. Doctor, ¿y usted se imagina que el sector privado lo administra y si el sector privado no cumple? ¿Quién va a tener que resolver ese problema? El Estado, y el Estado somos nosotros. ¿Usted se imagina? Bueno, pero usted lo acaba de decir. Doctor, ¿se pudiera medir el nivel de calidad de salud de un país cuando sus ministros, empecemos desde la máxima figura, el presidente y su familia, ante una gripecita cogen un vuelo y se van fuera? Los ministros de este país no van a hospitales ni clínicas de este país. Y los altos funcionarios tampoco. Cualquier gente de clase media alta en adelante, ante cualquier problema de salud, toma un vuelo. ¿Eso tiene alguna señal para este país, para entender eso? Claro, que no hay credibilidad en las Y autoridades. que no confían en el sistema de salud dominicano. No solamente en el sistema de salud. Inclusive, óyame, algo más delicado todavía, que es el sistema financiero. Aquí hay gente que tiene su dinero y se lo lleva por allá a otros entornos, a otro país, y lo meten en paraísos fiscales y esa cosa. Óyeme, entonces no creen en su país. Doctor, Son puras hipocresías. usted hizo una definición de salud que me sorprendió mucho y me remitió a Duarte. Porque usted hizo una definición de salud objetiva, que la salud nada más lo que me enfermé es que tiene que ver con lo social, lo psicológico, lo económico, etcétera. Entonces entendí que Duarte, nuestro fundador de la patria, estaba claro cuando él hablaba de la salud de la patria. O sea, es un componente holístico integral. Sí. Qué buen aporte. Sí. Fíjese, cuando el COVID estaba en su vuelo, aquí se hizo no una inversión, sino una captación de recursos, de dinero. Préstamo para comprar vacunas, préstamo para comprar jeringuillas. Y el uso que se le dio a esas vacunas no fue el mejor. Ni se cumplió con la meta, ni las expectativas que se crearon. Porque, por ejemplo, el gobierno dijo que iban a vacunar un 70% de la población. Sin embargo, en la primera dosis no se llegó ni siquiera al 55%. En términos general, entre todas las dosis, apenas se llegó a un 56%. Y
para adquirir 40 millones de dosis. 10 millones de dosis, perdón. Cada una de esas dosis iba a salir en $4, lo que implica que fueron 40 millones de dólares a una compañía extranjera para que le reservara o le enviase esas dosis. Y resultó que no le enviaron las vacunas y tampoco le devolvieron el dinero. Entonces se hizo el amago. Amagaron con que iban a demandar a la compañía, pero esos países poderosos tienen sus representantes que hacen su trabajo. Dijeron que iban a lo iban a demandar en un arbitraje internacional. Pero cuando se dieron cuenta que el laudo, es decir, la sentencia que iba a dictar ese tribunal podía ser negativo para el país, echaron para atrás y anunciaron al país, el gobierno anunció al país, que llegaron a un acuerdo, que ese dinero se lo iban a devolver en medicamentos, pero no se produjo ni una cosa ni la otra. Quemaron una inmensa cantidad de vacunas que habían ahí, y mientras estaban quemando esa vacuna, estaba llegando un barco con un cargamento de más vacunas. Ay. Y eso no se le ha explicado al pueblo. Ministerio Público. Usted verá el lío que va a haber en este país cuando salgan estas autoridades. Van a tener que dar mucha cuenta de muchas cositas que creen que el pueblo es tonto y que no sabe esa cosa y que no está observando. Doctor, tiene que volver ya, vemos, porque es que nos quedaron muchos temas. Gracias. No, pero no hemos hablado de política. Tenemos que hablar de la fuerza del pueblo. No se preocupe, hay mucho que hablar. Yo sé que sí, doctor. Gracias, doctor. Orlando Arias, médico, abogado, político, tremenda participación suya. Me gusta. Los observadores se quedan observando. Sí. Cada vez que yo expreso algo. Sí, Pedro es muy observador. Gracias, doctor. No, la verdad que me he sentido muy bien y ojalá me puedan invitar para que desarrollemos otro tema. Claro que sí, doctor. Temas políticos. Gracias, doctor. Gracias.